prender la cámara porque estoy en zona rural y tengo el internet un poquito bajo de señal. Bueno, bienvenidos a esta clase. Cuéntenme cómo les fue con el video que les dejé el lunes. ¿Vieron la información? ¿Miraron lo de las enfermedades? El video de las enfermedades que les dejé. ¿Quién me cuenta? Ingeniera, sí, yo vi el video donde habla pues de las enfermedades que, digamos, se pueden transmitir a través del agua, por un agua que no tenga pues un proceso de potabilización. Miren, gracias Diego por tu participación. Miren lo interesante de ese video y es que no solamente hablaba de las enfermedades que se pueden transmitir porque el agua no esté bien tratada, ¿no? Sabemos que por eso es una alerta tan grave que cuando hagamos el muestreo no se identifique presencia de cloro, pues es para avisar inmediatamente a la planta, porque se pueden pasar bacterias como la E. coli, la salmonela, pseudomonas, el cólera incluso, que sabemos que generan enfermedades graves. Pero miren que ese video también hablaba de otro tipo de enfermedades que si bien es cierto, no toca directamente la esencia del proceso de potabilización, está muy relacionado, como esas enfermedades que se producen por falta de aseo, o sea, en las zonas pobladas donde de pronto no cuentan con recurso abundante y suficiente y, y por falta de higiene se puedan presentar enfermedades como enfermedades gastrointestinales pues más severas, sarna o enfermedades de la piel. Esos son otro tipo de enfermedades que también están relacionadas con el agua, al igual que aquellas que se producen por culpa de algunos insectos que se reproducen en aguas estancadas. Pues es común el dengue, el chikungunya, el tsetse, hablaban allí en el video. Entonces, si bien es cierto, estas otras enfermedades no están directamente relacionadas con el quehacer como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento, en algún momento podrían llegar a necesitar la información, chicos, porque este tecnólogo también tiene una competencia asociada con educación ambiental. Entonces, era importante conocer como todos los tipos de enfermedades que estaban asociadas con el agua. Aparte de eso, en esta semana quiero que quede muy claro para ustedes que entiendan muy bien cuál es la diferencia entre un laboratorio convencional normal y un laboratorio que está certificado. Entonces, yo les contaba en el video que les dejé el lunes como unas características esenciales que debe tener un laboratorio certificado y además les decía que solamente los laboratorios certificados pueden ofrecer servicios. O sea, los resultados que da un laboratorio certificado son los laboratorios que pueden ofrecer el servicio y este servicio va a ser tenido en cuenta por las entidades estatales. Entonces, cuando estamos haciendo procesos con las corporaciones autónomas o con las mismas empresas públicas y piden análisis, estos se deben hacer solamente con laboratorios certificados. En el video yo les decía que hay una NTC, que es la ISO IEC 17025. Bueno, yo la encontré, yo la bajé de dos formas, les voy a pasar esta, la encontré en PDF, no está, hay algunas partes que no están muy legibles, la busqué también en el laboratorio del SENA y recuerden que en el laboratorio, perdón, en la biblioteca del SENA, y recuerden que entrando a biblioteca SENA, bases de datos, se entran aquí, le dan consulta bibliográfica en bases de datos y en las bases de datos buscan la base de datos que se llama Icontec. Colocan como usuario su número de cédula y como contraseña su número de cédula. Este es el único sistema del SENA que tanto usuario como contraseña siempre van a ser su número de cédula. Y donde dice número colocan 17025.
Y resulta que aquí tenemos la 17025 del 2017 que está activa, está vigente. Y dice comprada, ¿por qué? Porque ustedes saben que el SENA compra estas normas para ustedes. Esta tuvo el costo de 180.000 pesos y la deja libre para que ustedes aquí donde está la lupa, aquí abajo, puedan visualizar la norma. Les quería mostrar, ya el trimestre pasado analizamos 2 normas ICONTEC. Ya más o menos ustedes tienen como la idea de para qué son estas normas. Estas normas son o se utilizan cuando las empresas quieren hacer certificaciones de calidad. ¿Qué es eso? Es algo que va más allá de la ley. Entonces, una cosa es cumplir la ley solamente y punto ya. Y otra cosa es someterse a un proceso de certificación de calidad donde un auditor externo va a venir a revisar si usted está haciendo lo que debe hacer, que es cumplir con la ley sí o sí y hacer otras cosas adicionales para que su trabajo sea absolutamente confiable. Todas las normas son muy parecidas. Comienzan con un prólogo que explica quién hizo la norma, por qué se hizo, en qué año, los referentes, las diferentes versiones, si es que está en inglés y en español. Luego está el contenido. Entonces aquí en el contenido ustedes pueden identificar como qué es la parte que les interesa consultar más fácil. Por ejemplo, la parte de instalaciones y condiciones ambientales está en la página 6. Si necesito acciones para abordar riesgos y oportunidades está en la 24. En fin, para eso son los contenidos. Y luego tiene una parte, después de las referencias, tiene una parte interesante que son los términos y definiciones. Entonces, cuando hay alguna palabra que a usted le suena raro dentro de lo que están leyendo, es muy práctico ir a ese glosario para ver qué es lo que significa. Bueno, después de todo eso, ya viene lo que es el análisis como tal de la norma, de lo que le pide a los laboratorios. Entonces, ¿qué quiero que ustedes miren? Luego con tiempo la buscan en la biblioteca del SENA y la leen. Acá les voy a mostrar como las partes más importantes. ¿Qué les pide? Les pide confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos que se obtienen en el laboratorio se quedan en el laboratorio. No se puede publicar, no se puede contarle a otra empresa los análisis que le dio, por ejemplo, a la competencia. Entonces, eso es muy importante. Esos laboratorios, no, o sea, si están certificados, no pueden decirle qué le dio, qué análisis le dio a su empresa a nadie más. En cuanto a la estructura, bueno, aquí comienza con un compromiso. Yo les decía en el video que todos los sistemas de calidad comienzan con el compromiso de la alta gerencia o de la dirección, ¿no? Siempre el gerente tiene que estar comprometido porque si esta idea nace de una de las personas que está en otro rango, pues de pronto no va a poder acceder al recurso, tanto humano como económico, para poder sacar adelante la certificación, porque son procesos costosos, o sea, son procesos a los que las empresas se meten voluntariamente, pero para el cual deben tener un presupuesto y es un presupuesto importante, porque todo cuesta todos los requisitos que le piden al laboratorio en infraestructura, en personas, en formatos, en certificación de equipos y las visitas de los auditores también son costosas. Entonces son procesos que son tan tenidos en cuenta, o sea, tener una certificación de calidad es tan importante para una empresa porque las personas sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, tanto operacional como económico para la empresa. Entonces, aquí esta norma dice paso a paso cuáles son los requisitos que debe cumplir ese laboratorio para estar acreditado en la prestación de servicios.
Entonces, por ejemplo, miren aquí en la parte de recursos humanos, dice, el laboratorio debe tener procedimientos y conservar registros para determinar los requisitos de la competencia, seleccionar al personal, formar al personal, supervisar al personal, autorizar al personal, realizar el seguimiento de la competencia del personal. Es muy importante cuando las empresas están certificadas capacitar al personal. Entonces, muy rara vez las empresas certificadas tienen en sus laboratorios personas que se han formado empíricamente, porque cuando venga un auditor no le va a servir eso. Entonces, por eso es que se requiere que las personas que hacen análisis de laboratorio tengan una certificación por una empresa de educación. Pues en este caso, como les decía también en el video, esa es una de las razones por las cuales EPQ pidió al SENA este tecnólogo para ustedes. Las instalaciones. En cuanto a instalaciones, aquí se van a dar cuenta que tiene muchísimos requerimientos. Entonces les pide un tipo especial de piso y de mesones que se puedan lavar y desinfectar fácilmente, sobre todo la parte de microbiología, ¿no? Entonces los mesones así como viejos que se hacían como con esa cerámica que tenía juntas y las juntas se dañaban, eso no puede haber en un laboratorio certificado. Entonces son mesones lisos, de muy fácil lavado, donde no se acumulan residuos y que son mesones que no se dañan con los compuestos químicos que usamos. En cuanto a los equipos, deben estar calibrados por una empresa de metrología. Yo les decía, es una cosa lo que nosotros hacemos cada vez que los vamos a usar, que es calibrarlos, si es el pHímetro con el buffer, que a veces calibramos el turbidímetro con los estándar que nos pusieron. Esas son prácticas rutinarias que se hacen para, digamos, hacer que la medición sea más perfecta, pero la obligación de la empresa es que cada año llegue una empresa certificada en metrología, o sea, no cualquier empresa, sino una empresa que sepa de eso y calibre el equipo. O sea, ese es uno de los costos, ¿no? La calibración de todos los equipos cada año. El laboratorio debe contar con procedimientos para manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado con el fin de prevenir contaminación o deterioro. Esta es la parte como, ¿qué les digo? Documental. Las empresas tienen, las empresas certificadas y los laboratorios certificados tienen procedimientos para todo. Yo les decía en el video, hay un libro que es la Biblia para el laboratorio que se llama El Estándar Métodos, que está disponible tanto físico como virtual en las bibliotecas SENA, donde están todos los procedimientos, pero ese libro siempre tenemos que adecuarlo a nuestro laboratorio porque es muy general. Entonces, los procedimientos deben decir, por ejemplo, si vamos a medir turbidez, entonces el procedimiento de la empresa debe decir que va a utilizar tal celda, que la va a limpiar de tal manera y la va a colocar en tal equipo, que es el equipo que usted tiene, y que va a hacer la medición de tal o cual forma. Eso es lo que a grandes rasgos pide la norma para que el laboratorio se certifique y todo esto es lo que el auditor llega a verificar. Entonces, cada uno de estos ítems, un auditor, una persona externa de Icontec, por lo general, o de alguna otra empresa certificadora, llega a charlar con las personas, con el gerente, mejor dicho, eso se mete hasta debajo de los nidos y investigan todo lo que está haciendo el laboratorio para corroborar que todos sus procedimientos son los adecuados. Esta es otra palabra importante dentro de un laboratorio certificado y es la trazabilidad de las muestras. El laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. Bueno, ¿qué es trazabilidad? Trazabilidad es dejar un reporte de cuántas veces se ha calibrado,
qué resultados dio en cada calibración, cuáles son las observaciones del calibrador. Y otra parte donde se hace también trazabilidad es en los resultados. Entonces, por eso es tan importante los formatos. De hecho, ya les conseguí los formatos de EPQ. Ahora se los comparto. Para que ustedes se vayan familiarizando con lo que son los formatos de su laboratorio en el momento en que de pronto tengan que ir al laboratorio a hacer algo. Estas son normas pues más o menos extensas. Bueno, esta no tanto, tiene 46 páginas solamente. Aquí pide la parte de selección, verificación y validación de los métodos. Esto se trata de los métodos de análisis dentro del laboratorio. Explica cómo deben hacer esos análisis. Me explica o le exige más bien al laboratorio cómo deben ser los muestreos. Entonces, esos protocolos que veíamos el trimestre pasado de cómo se debe muestrear, por ejemplo, el agua potable, está establecido en la norma y debe tener un protocolo súper estricto, que de hecho es lo que he visto que hacen en EPQ. Bueno, ¿qué más es importante por acá? Asegurar la validez de los resultados. Eso implica que las muestras se repitan, o sea, no se haga un solo análisis, sino que siempre se trabaje en contramuestras, que es otra muestra igualita, o sea, repetir el análisis 2 y hasta 3 veces para asegurarnos que el resultado que estamos dando pues sea el correcto, que no vaya a ser que nos confundimos y que estamos dando un resultado equívoco. Bueno, también nos pide una forma específica de dar los informes. ¿Qué más hay importante por aquí? ¿Cómo se deben manejar las quejas y reclamos de las personas? ¿Qué pasa si se identifican problemas o no conformidades dentro del proceso? Bueno, esta norma se las voy a pasar en PDF, aunque no me gustó como mucho la versión. Miren que está como que no está muy legible, pero ahora se las pongo igual para que la tengan de referencia. No les digo que sea algo que vayan a usar todos los días, pero sí es bueno que ustedes sepan que la 17025 es la norma que dice cómo debe ser un laboratorio con las condiciones perfectas para prestar el servicio. De hecho, sirve mucho leerla para identificar de pronto qué nos podría faltar si necesitáramos certificar nuestro laboratorio. Como les cuento también, está en la biblioteca del SENA, disponible para ustedes desde hoy y para siempre, porque el hecho de haber cursado alguna vez algo en el SENA ya les da la oportunidad de ingresar a la biblioteca con su cédula. Recuerden, usuario y contraseña, solamente su cédula. Bueno, aparte de eso, de la certificación de calidad, hay otro tema interesante que era precisamente el de los formatos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Yo bajé los formatos que están en la plataforma. En el video no me quisieron bajar los formatos, pero había sido un problema de mi computador por el Word. Si ustedes tienen acceso a Sakuna, sí me gustaría que verifiquen si los pueden bajar. Estos formatos que nos muestra la plataforma son los formatos que pide el IDEAM. El IDEAM es uno de los entes certificadores para algunos de los parámetros. Otra cosa muy importante que deben recordar es que un laboratorio no se certifica para todo, sino que escoge unos parámetros. Entonces dice laboratorio certificado en alcalinidad, dureza, hierro, bueno, en fin. Laboratorio certificado en muestreo, en muestreo de aguas, potable, residual, aire, suelo. O sea, si me entienden, no es que un laboratorio porque esté certificado ya le puede hacer cualquier parámetro que a usted se le ocurra. Toca averiguar si el laboratorio está certificado en ese parámetro que usted necesita. El IDEAM es uno de los entes verificadores. Por ejemplo, este es uno de los formatos que utiliza el IDEAM para captura de datos en campo, para foro y toma de muestras de agua residual en la industria. Entonces se los traje para que
miremos cómo se relacionen con qué es más o menos lo que se debe colocar en estos formatos. Entonces, bueno, aparte de la información pues, de la empresa como tal, miren que pide georreferenciación. Esto ya se puede hacer a través del celular o si no se hace con un GPS. Dirección, barrio, representante legal, bueno, esas son cosas varias. La fecha, la lectura del contador de agua, bueno, las lecturas obviamente que se deben hacer y el nombre de la fuente de abastecimiento de agua, bueno, esto es pura información, mire, de las facturas, tenemos que marcar si es agua subterránea, si es agua superficial, información también de la energía. Este formato es muy específico de lo que quiere y necesita el IDEAM. No todas las empresas ni los laboratorios certificados trabajamos con los formatos del IDEAM, a menos que nos sirvan. La mayoría de empresas pues tienen que generar sus propios formatos. Acá les voy a mostrar otro muy parecido también del IDEAM. Exige aquí la verificación con buffer para el pHímetro antes de tomar las mediciones. Y simplemente lo que quiero que miren es que para cada cosa que necesite el laboratorio, pues hay un espacio donde usted debe escribir qué pasó. Yo estoy segura que ustedes utilizan muchos formatos en sus laboratorios. Entonces les voy a mostrar los que me compartieron de EPQ, que me parece que son los más importantes. Entonces, por ejemplo, este registro diario de recepción de muestras. Recuerden que el trimestre pasado, pues vimos lo referente a muestrear agua, o sea, irnos a la red y tomar el agua como tal, ¿cierto? Este es el formato con el que a usted le van a recibir las muestras y van a garantizar que lo hizo bien, porque si no está bien tomada la muestra, no se la recibe. ¿Qué es lo que le pide EPQ? Estos sí son formatos de ustedes, esta es información como muy de ustedes, entonces esta sí, todos los ítems son válidos y todos los ítems son entendibles. La fecha de recepción, la hora de recepción. ¿Por qué es importante la hora de recepción de las muestras? Porque recuerden que las muestras no duran mucho, o sea, es ideal llevarlas en 4 horas, pueden durar hasta 24 si están a la temperatura apropiada, pero saber a qué hora las llevaron es fundamental para que el laboratorio no se demore en analizarlas. Entonces, que analice primero las que llegaron primero. Temperatura de llegada de la nevera microbiológica y de la nevera físico-química. Recuerden que ustedes salen con una nevera para microbiología y una nevera para físico-química porque no se pueden mezclar. ¿Cómo saben a qué temperatura llegó la nevera? Ustedes se acuerdan que yo les decía que en esas neveras va un frasco solamente con agua que se llama testigo, que es como el chismoso, es como el que le cuenta a la gente qué ha hecho. Entonces, ¿a quién le miden la temperatura cuando le reciben la muestra? Pues a ese frasco. Y si ese frasco no tiene la temperatura indicada para preservar la muestra, no le reciben la muestra. Si todo está bien, pues le preguntan qué tipo de agua es, el código que tiene el frasco, si es de microbiología, qué código tenía el frasco microbiológico, si es de físico-químico, qué código tenía el frasco. Eso es lo más importante para que usted entregue la muestra, que es lo que por lo general hacemos los tecnólogos en supervisión. Entonces, entregar sabiendo que estoy cumpliendo con, con diligenciar el formato de manera adecuada, porque si usted pone mal los códigos aquí, no se sabe cuál muestra es cuál, no la van a poder analizar en laboratorio. Y si por el contrario usted está en el laboratorio y le llegan muestras que usted no sabe qué códigos son, ni de dónde las tomaron, ni a qué temperatura vinieron, pues no las puede recibir. Entonces, eso es lo importante de estos formatos. Miren, me compartieron todos estos, se los voy a pasar todos para que los tengan en su base de datos y cuando los necesitemos, que va a ser en este trimestre cuando hagamos prácticas, usemos los formatos de EPQ directamente.
que son los de ustedes. Por ejemplo, este es un formato de laboratorio de ensayo de calidad de agua para anotar lo referente a las mediciones de pH, color, turbiedad y conductividad. Entonces, miren, les piden el pH con los diferentes patrones, la marca del pHímetro que usaron, el lote hace referencia a la muestra de agua, a la muestra de agua, a la muestra de agua que estamos usando. Bueno, estos son datos internos respecto a la calibración del equipo. Cuando calibramos el equipo y hacemos el análisis estadístico de el récord o la trazabilidad de los datos, em, estadísticamente nos dan unos valores. Ese valor, esta R hace referencia a qué tan cerca está esa cantidad de datos de parecerse a una línea recta. Eso es prácticamente la R. Y la pendiente, pues ustedes saben que es una pendiente, es también referente a la línea que marcan los datos que hemos venido tomando. Eso es referente a la trazabilidad. Bueno, para lo mismo para turbidez, lo mismo para conductividad. Este pendiente IR hace referencia precisamente a la trazabilidad de datos que traemos. Bueno, aquí está el código de la muestra y dónde colocar los datos. Estos formatos vamos a ir revisándolos poco a poco cuando trabajemos laboratorio, que les conté que vamos a mirar primero la teoría por acá virtual y vamos a programar una sesión o 2 sesiones para que ustedes primero puedan ir al SENA, hacer las pruebas, analizar, conocer los equipos, conocer otros equipos y luego vamos a la Tebaida para que puedan conocer también cómo es que trabajan dentro del laboratorio que es pues el laboratorio de su empresa. Eso en cuanto a los formatos. Yo me imagino que ya ustedes dentro de las plantas trabajan unos formatos, saben lo importante que es diligenciarlos bien y de pronto los que no han tenido oportunidad de trabajar con formatos, en algún momento con formatos específicos, pues técnicos, les aseguro que en algún momento están diligenciando alguno porque hasta para ingreso a las plantas, hasta para registro de hora de entrada y de salida, las empresas que cuentan con una certificación deben hacer registros. Entonces, lo que quería contarles con esto es que una empresa con certificaciones de calidad, como es lo que ocurre en este caso con EPQ, que tiene varias, va a tener unos formatos y esos formatos son muy importantes. El diligenciamiento correcto de los formatos hace que las personas que manejan el sistema puedan tener esa trazabilidad de datos y puedan garantizar la confiabilidad de los mismos. Entonces, si algo no se entiende de uno de los formatos o, por ejemplo, esta información dependiente IDR, es muy probable que si no la da el equipo, no le toque colocarla a usted. Entonces, si hay información que no estamos como no tenemos claridad de qué poner, preguntar, siempre preguntar porque el registro de la información es muy importante para que lo que usted esté midiendo sea lo correcto. Bueno, eso en cuanto a formatos. Miren que esta semana estamos como viendo como la introducción a lo que es como tal los laboratorios y ya en la próxima comenzamos a ver análisis específicos. Tenían también una tarea que, aunque hicimos esta tarea el semestre pasado en lo de simbología, yo quería que ustedes vuelvan y retomen lo de los símbolos químicos. Entonces, quiero que me cuenten porque recuerdo que cuando fui a visitar precisamente a Diego y a Carlos, nos encontramos con la ficha técnica del cloro gaseoso y nos dimos cuenta del peligro de lo peligroso que era el gas, ¿cierto? Y recuerden lo que yo les decía en el video, hay una fórmula que dice
que el riesgo es igual al peligro por la cantidad de exposición o de tiempo de exposición. Entonces, si un reactivo ya es muy peligroso, entonces el riesgo va a ser muy alto. Si la exposición es mucha, pues más alto todavía. Y si la exposición es poca, también va a ser alto porque el riesgo es alto. Pero también quería que tengan mucho cuidado con los reactivos que tienen un riesgo bajo, pero si el tiempo y periodo de exposición es muy alto y no se usan los elementos de protección adecuada, podría llegar a generar un riesgo. Entonces, quiero que me cuenten cómo les fue, revisaron, y los que no tienen acceso al laboratorio, por ejemplo, no sé si John haya tenido acceso a alguno de los reactivos o si se puso a mirar en lo que tenemos en casa, porque les cuento que muchas de las sustancias que tenemos en casa también tienen riesgo y a veces nosotros no le ponemos cuidado porque como son sustancias pues de la casa, entonces no le ponemos cuidado a eso. Y resulta que también son muy peligrosas, sobre todo si las dejamos mal parqueadas y puedan llegar a estar al alcance de los niños o de las personas mayores que también se nos vuelven como niños y de pronto puedan llegar a tocar, a probar o a manipular estas sustancias. Por ejemplo, estaba mirando el ácido que se compra, el limpiahornos, que es una mezcla de ácido sulfúrico, es una de las sustancias como más complejas que solemos tener en el hogar y que no le ponemos con mucho cuidado. ¿Quién me cuenta? Dígame, Carlos. Le escucho muy bajito. Acá en la casa, el cloro. El cloro. Y un limpiador de juntas para el baño. Carlos, yo le estoy escuchando muy bajito. No sé si los demás le escuchan bien. No, no se le alcanza a escuchar. Carlos, le tocó volverme a repetir. Ahí mejor. Acá en la casa, un limpiador, el límpido es el cloro, ¿sí? Ajá. Y un limpiador de juntas para el baño. ¿Qué símbolo le encontró a esos dos? Cloro que es corrosivo. El cloro que es corrosivo. Es tiene una manito como saliéndole así como vapor. Ok. Es el corrosivo 8. Y Estoy buscando el número, pero yo el número sí no se lo encontré. bueno, los artículos del hogar de pronto no tienen la obligación de cumplir con el decreto del sistema globalmente armonizado, entonces vamos a encontrarle el logo, pero de pronto no le encontremos el número exacto, ¿no? Pero las sustancias químicas sí o sí tienen la obligación de mandarnos toda la información. Y en el limpiador de juntas también dice que es corrosivo. Corrosivo. Y está el símbolo, está este símbolo de la, Está el símbolo, dice. este símbolo de la manito deshaciéndose al contacto. El símbolo ahí donde dice corrosión. Ok, entonces miren, son elementos de uso cotidiano en casa, pero que ya sabemos que tienen un riesgo. Entonces, la recomendación para tener las precauciones adecuadas con este tipo de productos y lo más importante que ustedes ya sepan identificar. Entonces, ya saben que una manito deshaciéndose es corrosivo, entonces no solamente le va a dañar los metales, sino que le puede afectar la piel. Entonces, ya sabe cómo es eso. O sea, lo importante de esta clase es que ustedes tengan ya muy claro estos símbolos y sean capaces
tomar las precauciones del caso cuando estén en contacto con estas sustancias. Muy bien, Carlos hizo la tarea. Cuéntenme, otra persona. Diego miró, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Cuéntemelo todo. Sí, ingeniera, pues lo del cloro, que es pues digamos lo único que tenemos en la planta, sí que nos muestra pues la hoja de seguridad. Ese pues lo que habíamos visto la vez pasada con ustedes, ese tiene casi todos. Ese tiene la calavera, tiene la llama, es corrosivo, puede llegar a ser pues un agente eh, que puede generar incendio, puede propagar el incendio, inflamable. Ese, miren que yo estaba mirando y en planta de pronto es el elemento más peligroso con el que ustedes puedan estar en contacto. Dentro del laboratorio, que es lo que vamos a ver en este trimestre, vamos a estar, por ejemplo, lo más corrosivo y lo más peligroso es el ácido sulfúrico, pero ustedes no tienen que tomarlo directamente, o sea, muy difícilmente el tecnólogo entra en contacto con el ácido sulfúrico concentrado. Para laboratorio a uno se lo pasan a una concentración que es de por lo general 0,02 normal, que quiere decir que está muy diluido. Entonces sí hay que tener la precaución porque sigue siendo ácido, pero pues no tiene el peligro de que si le cayó una gota le destruye la bata de laboratorio, la camisa y la piel. No, o sea, un ácido diluido pues no tiene tanto riesgo. Pero en planta sí definitivamente hay que ponerle mucho cuidado a ese cloro gaseoso porque es como lo más complejo que se usa. No sé si ya les mandaron hoja de seguridad del sulfato de aluminio líquido, Diego y... No, del sulfato de aluminio no tenemos todavía hoja de seguridad. Cuando teníamos el granulado, pues en el empaque aparecía también los peligros, que corrosivo, que hay que utilizar gafas, qué tipo de careta, qué tipo de filtro se debe utilizar para manipularlo. Pero en el sulfato líquido no tenemos aún la hoja de seguridad. Bueno, la verdad es que va a ser muy similar porque el componente activo sigue siendo el mismo, sulfato de aluminio, solo que la presentación pues es líquido. Eh, Eso es lo importante. O sea, que de ahora en adelante cada reactivo que llegue, si no trajo la hoja de seguridad, la pidan al fabricante o a la empresa o la busquen en internet y estén pendientes. Estén pendientes del pictograma de peligro. Por ejemplo, aquí busqué una hoja de seguridad para el sulfato de aluminio en solución, que es el sulfato de aluminio líquido. Y miren que me aparece que es corrosivo también con la piel. Aunque sabemos que de pronto no sentimos rápidamente el problema, ¿no? O sea, uno toca el sulfato de aluminio líquido y no le parece como que sea tan grave. Ya sabemos que la hoja de seguridad dice que es corrosivo, entonces no prolonguemos el contacto con el sulfato sin usar guantes y la ropa adecuada, las gafas sí es muy importante porque no es lo mismo que las manos entren en contacto con el sulfato a que llegue a saltar alguna gotita de agua a los ojos. Entonces, aquí me aparece solamente corrosivo. Eh, no me aparece otra cosa. Bueno, eso es como lo importante de esta tarea, que ya ustedes saben que existe un sistema globalmente armonizado, así se llama el sistema que se inventaron primero en Chile, Argentina, Estados Unidos, Europa, se unieron y dijeron, bueno, le vamos a poner un mismo código de seguridad a todos los reactivos para que todos sepamos eh, a qué se refiere, ¿no? Porque antes pues cada uno le ponía como el código que se le ocurría y como uno termina comprando reactivos en cualquier parte,
del mundo, entonces era difícil saber a qué se referían. Por eso surgió el sistema globalmente armonizado y quiero que esa palabrita no se vuelvan a olvidar de ella, se les quede en la cabeza y sepan que si lo buscan así en internet, sistema globalmente armonizado, van a encontrar el decreto y van a encontrar los documentos que hacen referencia a cómo se clasifican esos peligros para las personas, para el medio ambiente, para la salud. Y que no se olviden que todo reactivo, toda sustancia química tiene un grado de peligrosidad y que tenemos que estar muy atentos al uso de los elementos de protección personal. Esa es como la enseñanza de esta semana y para siempre. O sea, no se vuelvan a olvidar del nombre, Sistema Globalmente Armonizado. Cuando les digan qué es Sistema Globalmente Armonizado, ustedes ya saben, es el sistema que se inventaron los países para clasificar los peligros y colocarlos con un mismo tipo de pictograma. ¿Vale? Y que allí pueden consultar, en esos documentos pueden consultar cualquier tipo de información que no esté clara en la hoja de datos del reactivo para guardar las precauciones del caso y para saber qué hacer en caso de emergencia. Entonces no es lo mismo lo que le mandan a hacer a uno si entró en contacto con cal, así entró en contacto con un ácido. Entonces, siempre reconocer la importancia de esto. ¿Cómo le fue a Edilson con la tarea? Cuénteme. ¿Hizo la tarea? ¿Se buscó un reactivo? ¿Dónde está, amigo John? Pero aquí hay un pedazo, profe. Cuéntemelo todo. Pues de relativo así de la casa, no, pues el cloro, pues lo que aquí no tiene etiqueta ni nada, no, o sea, no tiene pictogramas, ¿qué se llama eso? No tiene ningún elemento que No, utilice. dice, no, mire el límpido, mire el FAI, solamente dice que las precauciones que se debe tener con los ojos y en caso pues de tener contacto con eso y en caso de ingerir, pero no, ninguno tiene así los pictogramas. Listo. De pronto, John, cuando esté cerca de un supermercado, un D1, un ARA, métase a mirar a ver qué encuentra, porque es importante que en la vida cotidiana estemos relacionándonos con estos. Ah, pero Eh, sí, yo he estado haciendo lo que usted dice, por ejemplo, los tarros de pintura. Aquí tengo unos tarros de pintura vacíos y esos tienen ahí las etiquetas. y he encontrado algunos pictogramas porque, por ejemplo, la pintura en agua no tiene tanto riesgo como la pintura en Por aceite. acá creo que tengo un tarro, a míralo. Sí, miremos el tarro. Como les digo, No, 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 no no, sí, ese no lo tiene. no todas las Pero, empresas están obligadas a poner los pictogramas porque no son de químicos pues certificados, pero algunas sí, algunas sí los colocan, entonces estar ustedes muy atentos y lo más importante, ya saben reconocerlos. Ese de corrosivo sí, es el que claro. van a encontrar. ¿Encontró algo, John? No, esto no tiene nada, pero sí que ya estuve pintando con unos que tenían la etiqueta sobre gas que no se puede inhalar. La mayoría de las pinturas en aceite tienen plomo, entonces no se olviden de usar la protección adecuada, el tapabocas o la máscara, porque pues el plomo no es lo que uno quiere tener en su sistema, porque es bioacumulativo. El plomo entra al cuerpo y no hay quien lo saque, no sale del Mm, cuerpo. Acumula. y ya que pues se asimila a ciertos componentes que necesita el cuerpo. Yo he mirado un video que habla sobre qué es lo que causa en el cuerpo. Exactamente. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Porque este es el tema de esta semana. Tener muy clara la diferencia entre un laboratorio que no está certificado y el que sí. Entonces, el que sí cumple la norma técnica colombiana NTC 17025 y esa norma le obliga a tener una infraestructura adecuada, un personal capacitado, hacer una trazabilidad, un seguimiento de equipos, de procedimientos, de datos, mejor dicho, todo tiene que estar como muy fríamente calculado.
Y ese es el tipo de laboratorio que se van a encontrar ustedes en EPQ porque, bueno, no recuerdo si tienen 17025, pero sí vi un certificado ISO 9000 y creo que ISO 14000 también. Entonces, todos estos sistemas de calidad son sistemas voluntarios, recuerden, no es que les exigen, es voluntariamente la empresa se somete a ellos para que un auditor externo venga y certifique que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Por eso es tan valioso el certificado de calidad en un producto, cualquiera que sea. ¿Tienen alguna inquietud respecto a este tema? Laboratorio, formatos, símbolos. Es lo que recordamos esta semana. ¿Alguna pregunta? No, señora. Disculpe, estaba mirando que por ejemplo, el aceite para la moto que salió manualmente en la casa, o el líquido refrigerante también tiene pictogramas. ¿Qué pictogramas le encontró al aceite y al líquido refrigerante? Al aceite le encontré una llama. Inflamable. Inflamable. Ajá. Y al líquido refrigerante le encontré que es dañino para la salud. Miren esto tan importante porque cuando uno no conoce pictogramas y no sabe identificarlos, pues incluso los puede almacenar en cualquier lugar no conveniente, ¿no? Entonces, toda esta información no solamente sirve para el tecnólogo como tal, sino para la vida diaria. Ya sabemos reconocer pictogramas, ya sabemos que si encontramos cualquier producto que tenga una calavera ahí, pues no lo vamos a abrir y a manipular con las manos sin guantes, que si encontramos uno con la llama o uno con la llama y la bolita, recuerden que la diferencia es que el uno es inflamable y el otro es comburente, o sea que si ya hay una llama la va a hacer más grande. Entonces vamos a alejarlo de los sitios que puedan tener combustión. Eso, chicos, era lo que quería contarles hoy. Vamos a hacer estas sesiones semanales juiciosas, las vamos a hacer muy cortas, con temas muy fáciles. No estoy pidiendo ya un montón de evidencias porque ya es tercer trimestre. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer conmigo de evidencias es un informe del laboratorio y la interpretación de los datos del laboratorio. Por eso estamos yendo por partes, entonces estamos conociendo como todas las características del laboratorio, los peligros de los reactivos con los que vamos a trabajar y desde la próxima semana ya arrancamos a ver cada uno de los análisis, qué es, por qué se hace, cómo se hace, en qué tipo de elementos. Vamos mirando esa información hasta que nos reunamos en el laboratorio. Ustedes hacen un muestreo, porque ya saben hacerlo, del agua que quieran llevar y la analizamos en Sena. Y luego nos vamos a Tebaida a ver cómo es que hacen los análisis también allá. ¿Alguna otra inquietud, sugerencia, recomendación, duda? Ingeniera, no, perfecta. Está todo muy clarito. Bueno, muchachos, me encanta que estén acá, qué rico tenerlos cerca y nada, entonces cualquier inquietud que se les presente, ustedes me van contando, ahí estoy pendiente del chat y pendientes entonces del próximo lunes, dejo el video para que ustedes vayan revisando el tema y jueves como ahora resolvemos dudas y recordamos algunas otras cosas. Voy a ponerles en el chat la grabación de esta clase, todos los formatos de EPQ, descárguenlos del chat porque a veces se inhabilitan, o sea, cuando uno los va a ver después de un tiempo ya no se pueden bajar. Entonces, descárguenlos, ténganlos a la mano porque son los formatos que van a seguir ustedes manejando en la empresa. Y ¿Cuántos formatos son? dime. ¿Cuántos formatos son, profe? Son los formatos que me compartieron del laboratorio de Tebaida y son formatos, dos les mostré hoy, el de recepción de muestras, son formatos para ya reportar los datos cuando se haga trabajo en laboratorio.
Entonces, siempre acuérdense que dentro del trabajo de un laboratorio certificado se deben manejar formatos, porque la mente pues no es muy confiable con el tiempo, ¿no? Entonces usted hizo 3 análisis hoy, no escribió qué le dio en ninguna parte y cuando le van a preguntar, pues ya se olvidó seguramente qué fue lo que midió y cómo, cuánto le dio. Entonces es muy importante estar, además se van a dar cuenta que hay algunos análisis que no salen directamente, toca hacer el cálculo. Entonces nosotros encontramos en laboratorio unos datos y luego a través de la fórmula encontramos el resultado de lo que necesitamos. Entonces es muy importante el formato para saber, bueno, esto de qué muestra era y cuánto me dio, hago el cálculo, ya sé cuánto me dio este dato, digamos, de alcalinidad. ¿Qué más vamos a hacer? A comparar con la norma y a saber cómo está respecto a la norma ese dato que nos dio. Eso. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, los dejo descansar. Que tengan una feliz noche. Ya les mando la información de